Gracias. Vamos ahí. Entonces verán, en la análisis termogravimétrico, lo que se analiza es grado por grado centígrado, cómo va disminuyendo la masa. Grado por grado, cómo disminuye la masa por cracking térmico y por cracking catalítico. Es decir, le analizo toda esta curva, refinando, refinando solo con temperatura y con catalizador. Entonces, la masa del crudo es masa inicial menos masa final dividido para esa masa inicial por 100. Así se le va calculando el porcentaje de masa. Entonces aquí también está un modelito, la ecuación 2, 3, 4. Es un modelito de splines, a veces no se tiene datos de todo, a veces toca interpolar, pero es mejor todo medir. Entonces, veámosle por acá, donde ya esté explícito cómo bajó la masa. Vean, figura 13, resultados del TGA para crudo liviano. Resultados de TGA para asfalto, la 14. Entonces, toca analizar crudo liviano, crudo pesado, crudo intermedio. Entonces, ahí ya se ve, vean. En rojo, alofán natural. En negro, petróleo a 13,9 grados API. Con medio amarillo, cómo evaporó el alofán activado. Y en morado, el catalizador comercial, el que de verdad se utiliza en la refinería. Entonces, como el rojo se refinó más, por eso la masa cae más rápido. Entonces, con la termobalanza puedo analizar el orden de la reacción, la velocidad de la reacción, puedo analizar la dinámica de la reacción, qué fuerzas están presentes. Hasta ahora ustedes lo que han estudiado es cinética, pero no dinámica. La dinámica es para ver qué fuerzas. Ahí ya toca estudiarle Navier-Stokes, que vamos a estudiarles el jueves. Vamos a estudiarlo un paper entero de Navier-Stokes. Entonces, aquí están los datos. Vean, tabla 12. Esta es la que necesitan ustedes. No más. El tiempo en minutos y la temperatura en grados centígrados. Petróleo de 25 grados API a 1,2% de azufre. La 12. La masa en miligramos. Entonces, ¿cómo fue para cada uno? La masa en miligramos, solo para petróleo, cracking térmico aquí. Alofán activado, cracking catalítico. Alofán natural, cracking catalítico también. Y con commercial catalyst, cracking catalítico con el catalizador de la refinería de Esmeraldas. Entonces, tienen prácticamente 4 tablas para hacer experimento. En el tiempo cero, para cracking térmico, empezó en 27,64, a los 77, 27,61, vean cómo va bajando, en miligramos. Va bajando la masa todito. Entonces, con cualquiera de estas, el que quiera coge solo este, el que quiere este, el que quiere este, el que quiere este otro. Con esta vamos a aplicarle. Entonces, por eso quiero que me entiendan bien, porque la explicación, hoy no van a subir informe porque va a haber presentación la próxima semana. Aplicando error cuadrático. Entonces, aquí tenemos los datos, pero alguien puede ser que quiera para, puede hacer con la tabla 13 también. Tengo la tabla 12, la tabla 3. Esto fue casi un año y medio de trabajo hacer todo esto. Entonces, aquí está otro crudo.
El crudo de aquí, vean, estaba a 25 grados API, la tabla 12. La tabla 13 es de asfalto o fuel oil o crudo pesado, que puede serlo. También todas las curvas. No voy a explicar hoy quimisorción porque estoy utilizando solo termobalanza. Quimisorción, también tengo los resultados para encontrar los centros activos del catalizador. Pero en la TGA mido cuánto se refinó, cuánto crudo se refinó, en dónde hubo cracking térmico y en cuál hubo cracking catalítico. Entonces, estas tablas, entonces verán, este trabajo larguito, la bibliografía que pueden usar son las mismas referencias que yo utilizo. Catálisis ambiental en Catalysis Today. Aplicaciones de la zeolita en refinación de petróleo es otro buen paper. Predicción del comportamiento de cracking catalítico usando zeolitas. Zeolita como catalizador. Ultra estable y es zeolitas hechas en laboratorio. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo con el alofán, estamos haciendo remediación ambiental en las gasolineras, porque a raíz de la pandemia ha habido menos consumo, entonces hubo más almacenamiento de crudo, de gasolinas y diésel. Y algunas gasolineras le llenaron al tope, entonces está viéndose fugas en la superficie. Entonces, con el alofán, como absorbe súper bien al agua y al hidrocarburo, entonces estamos haciendo remediación. Entonces, a los que quieran también cuando ya se animen, tengo un montón de temas de tesis. Los que les gusta algo de remediación, ensuciarse la mano con la faujacita, la zeolita y el alofán. Entonces, hay una cantidad de temas y toda la bibliografía ya básica. Todo, alofanes, alofanes, alofanes. O sea, tenemos ya bastantes publicaciones. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, de nuevo, en la tabla 12 y 13, aquí las conclusiones, si quisiera. Un paper, siquiera hay que leerle el abstract, las conclusiones y lo que nos interese. En nuestro caso nos interesa termogravimetría, entonces tablas 12 y 13 son las que vamos a usar. Entonces, mínimo, el abstract tienen que estudiarle súper bien. ¿Qué mismo se hizo todo? Ahora sí, vamos a veces entre ustedes se entienden mejor. Entonces, algunos chicos fueron ayudantes. Esta es una práctica que ya hicimos. Entonces, vamos a verle los objetivos. Entonces, aquí también tenemos pérdida de peso. Aquí está un libro muy bueno, un paper bueno de Andrés Fuliana, que es de Alicante, que viene a veces a dar clases acá. Análisis de datos. La ley cinética más general. Entonces, aquí, fijarás en que aquí hay que saber, K0 por esto es la constante de Arrhenius. La constante de Arrhenius es K0E a la menos energía de activación para RT. R conocen. Lo que vamos a demostrar en la cinética es calcular la constante de activación. El objetivo de esta práctica y la exposición que ustedes van a dar es calcular la constante de activación para los datos que ya están en el otro paper. Entonces tenemos todo. La energía cinética dependiente de la temperatura, K0, el factor de frecuencia inicial, la energía de activación en Joules mol, R, la constante universal de los gases, 831 Joule sobre Kelvin mol,
de temperatura. Entonces tenemos las curvas. ¿Cómo se le analiza? Entonces la masa. La masa va a ser 1 menos masa final. Siempre la masa va disminuyendo, disminuyendo. Factores y datos. Ya, entonces ya le vamos a ver todito esto. Ya ustedes tienen para revisarle. Entonces, cálculo de la concentración. El factor alfa es 1 menos peso final. Y esta es la tasa de cambio de la masa. Cálculo de la velocidad de la reacción. Y cálculo del error. El cálculo del error, ahí es donde vamos a aplicar Solver. Vamos a tener el modelo de la tasa de decrecimiento o de evaporación o de refinación. Vamos a tener el modelo teórico que es de alfa de teta y vamos a tener dWA de T, que es de verdad cuánto bajó por minuto el peso, cuánto bajó en masa, porque la gravedad es constante, si quieren, cuánto va el porcentaje de disminución de la masa, y este es del modelo teórico. Entonces, siempre, ¿cómo se saca el error? El valor teórico menos el experimental. ¿Y cómo es al cuadrado? Da lo mismo el experimental menos teórico al cuadrado. Este hay que minimizarle, parecido a lo que hicimos de la matriz insumo-producto, donde le voy a calcular el modelo para cada valor de los resultados de la tabla 12 y 13. Tabla 5. Entonces aquí, tabla 5. Ahí sí, cuando ya hagan la tesis de ley, les va a tocar hacer algo de modelos cinéticos. Entonces, esta es la forma. Si le bajan el paper de Andrés Fuliana, él escribió 10 métodos para hacer cinética. Entonces, tabla 12 y 13 quedamos. Tabla 12, figura 12, TGA. Tabla 12 y tabla 3 son las que nos va a servir. Que ustedes cogen copy-paste, se llevan los datos y listo. Entonces, veámosle el paper del Andrés, donde estaba totalmente un montón de métodos. Veamos el Fuliana. Si es no ha estado aquí, pero bueno. Entonces, una síntesis de lo que está. En la práctica de laboratorio, que ustedes van a hacer exposición, van a calcular la energía de activación para cada tipo de crudo y catalizador. Eligen un crudo nomás, liviano, pesado, y eligen un solo catalizador. Con ese crudo y con ese catalizador, eligen la energía de activación. ¿Cómo está explicado aquí en esta práctica de laboratorio número 2? Entonces, ¿qué tiene que ir? Vamos ahí. Tiene que ir. 1. Determinar la energía de activación, el orden y la velocidad inicial de la reacción. Entonces, fíjense que aquí claramente los objetivos siempre de la práctica. Ustedes pueden ponerle más objetivos. Determinar la energía de activación, construir mediante software Excel, aplicar el solver. Listo. Entonces tiene que tener, aquí falta un resumen.
de la práctica. Aquí está incompleto. Un abstract, máximo 100 palabras. Entonces, máximo 100 palabras. La teoría, 1, 2 hojas, no más. Análisis de datos, donde va a estar la fórmula. Resultados, porque sigue esta teoría, tiene que haber otro. Resultados y luego análisis de resultados. Luego sí, conclusiones es opcional, puede ir o no ir. ¿Por qué? Porque las conclusiones lo pone el lector. Entonces, para que más o menos se den cuenta cómo debe estar escrito cada cosa. Entonces, yo dije que máximo 100, veamos cuántas palabras está aquí en este abstract. Entonces, máximo 100 palabras, no más. Veámosle. $200, ve aquí. 200 palabras. Si yo le estoy diciendo a ustedes que 100. Es que este es todo un paper donde están hecho cantidad de cosas. No solo termogravimetría. En este paper está hecho... Ustedes vean. Está hecho termogravimetría, cálculo de área vez, espectro infrarrojo, quimisorción, microscopía electrónica AFM, microscopio de fuerza atómica, es del AFM. Entonces están hechos de aquí 1, 2, 3, 4 análisis. También la caracterización del crudo 5, porque están 5 cosas hechas de estas 200 palabras. Pero en su caso solamente vamos a hacer un hito, que es calcular el análisis termogravimétrico. Entonces, por eso con 100 palabras más que suficiente. Entonces, verán, ¿cómo se enfrenta a este tipo de problemas? Ya les dije que el contenido que tiene que ser el abstract, la introducción, objetivos, resultados y análisis de resultados. Conclusiones pueden no ir. Bibliografía también. Entonces, va a ser un informe, va a ser una investigación. Quiero que no utilicen solamente lo que yo digo. Les estoy dando yo el camino, pero yo quisiera que ustedes utilicen solo de base lo que yo estoy diciendo. Entonces, le hagan súper sintético a aprender a escribir bien. De todo lo que van a hacer, máximo será como es, ¿cuántas páginas tiene el informecito este? Tiene 6 páginas. Perfecto. Máximo la presentación de 7. La presentación, como le han de hacer en PowerPoint, pueden tener unas 15. Van a tener máximo 15 minutos de exposición y de ahí unos 5 o 7 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, lo que yo quiero es que lo que les doy aquí está el camino concreto para hacer, pero solamente sirve de base. Entonces, que le enriquezcan mejor y hoy vamos a hacer ya una investigación guiada. Está bien que el jueves voy a dar ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, la presentación, los que quieran, hacen cinética. Los que deseen
También pueden hacer Navier-Stokes, que voy a explicar el jueves. Listo. Entonces, ahorita ya quiero que al menos bajado los datos y más o menos le tengan cómo va a ser el solver. Eso que esté hecho hoy. Entonces, pongámonos a trabajar, si quieren en grupos, si quieren individuales, todo está bien. Adelante. Tal vez si quieren ya le podría detener la grabación para los que ya quieran revisarle de nuevo. Entonces le detengamos